Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Gracias le doy a Dios porque nos da la oportunidad de poder compartir su palabra, de poder hablar de las maravillas que ha hecho, no solamente en su creación, sino dentro de cada uno de nosotros. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de la transformación. Vamos a hablar acerca de cómo ser transformado de dentro hacia afuera. Y quiero empezar con una historia que leí hace mucho. La leí en un libro judío y la historia dice así. En una ocasión, un maestro invitó a su rabino a su casa, lo invitó a cenar. El rabino dijo, bueno, está bien, yo voy en la noche, voy a tu casa, me encuentro contigo. Quedaron de cenar ese día en la noche. El maestro quería enseñarle al rabino algo maravilloso, y era que el maestro tenía un gato, y a este gato el maestro lo había domesticado de tal manera que este animal podía, dice él, podía comer en la mesa con la misma educación que comiera una persona normal. El rabino dijo, wow, eso es excelente, yo quiero ver eso, quiero ver ese asunto porque es algo extraordinario. Pues bien, llegando la noche, el rabino se presentó dentro de la casa del maestro y nada, prepararon la cena, se sentaron a la mesa y el maestro le dijo al rabino, mira qué maravilla he logrado con este gato. Entonces el maestro trae el gato, lo sienta a la mesa y la esposa del maestro sirve los alimentos, sirve la cena. En eso el rabino ve que el gato come la cena, al igual que el maestro, al igual que el rabino y la esposa del maestro, y el rabino se queda maravillado de lo que ha hecho el maestro con este gato. Pero el rabino le dice, no es difícil que eduques un gato, sin embargo, el gato se puede adaptar a una educación a través de patrones, ya que toda la creación se adapta al lugar o a la costumbre que tú le das. Yo estoy seguro que si tú le presentas un ratón al gato, el gato sale corriendo por el ratón y deja la comida. Entonces el maestro dijo, bueno, vamos a probar a ver si es verdad. Entonces el rabino le presenta un pequeño ratoncito al gato y cuando el gato vio a ese ratoncito, inmediatamente dejó la cena que había hecho la esposa del maestro y corrió a toda prisa a perseguir al ratoncito. Y el rabino le dijo, ve, has logrado educar al gato para que se siente a la mesa. Sin embargo, la naturaleza del gato es perseguir al ratón. Y el maestro quedó maravillado con esa enseñanza. ¿Por qué empiezo con esta historia? Porque, mis amados hermanos y amigos, no basta simplemente ser educado para agradar a Dios. No basta simplemente tener buena costumbre, buena ética moral. Dios quiere que a través de Jesús nosotros seamos transformados de una manera completa. Y eso no se logra con educación. Es importante la educación, no estoy diciendo que no es importante. De hecho, debemos ser educados para poder convivir como personas, a diferencia de los animales que se manejan por instinto. Nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de ser como Él. Por eso Dios dijo, el hombre ha venido a ser uno como nosotros, conocedor del bien y el mal. Al hombre se le dio la capacidad de poder crecer, de poder evolucionar, de poder crear. Los animales crean también, pero la capacidad de crear obras majestuosas como hemos logrado nosotros los seres humanos es algo que viene directamente de Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tiene chispa divina, contiene códigos eternos dentro de los genes
que lo impulsan a querer más, a crecerse más. Por eso uno de los pecados más grandes que está sufriendo esta humanidad es el pecado del orgullo, el creerse que puede vivir independientemente de su creador. Parece ser que al ser humano el barro se le subió a la cabeza y ahora se cree superior a Dios. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, ahora los hombres, algunos filósofos e incluso algunos científicos dicen que el hombre ha creado a un Dios a su imagen y semejanza. Ha transgiversado las escrituras y esto es nada más y nada menos que trabajo del enemigo, porque Satanás, el enemigo de las almas, desde el principio ha querido transgiversar las escrituras. Lo vemos en la historia de Adán y Eva, como Eva le dice, la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol. Sin embargo, Eva le dice, no, Dios no dijo eso. Dios dijo, de todo árbol frondoso podemos comer. Sin embargo, del que está en medio del huerto, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no debemos comer. Vemos desde el principio cómo el enemigo quiso transformar de una manera negativa las palabras que Dios había hecho. Ese era el trabajo del enemigo. Lo mismo intentó con Jesucristo. Le dijo, tírate del pináculo del templo, pues está escrito, a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Dos cosas, si Jesús hubiera obedecido a eso, ciertamente estoy seguro que ángeles hubieran venido a salvarlo, pero también pudiera ser que no. ¿Por qué? Porque Jesucristo hubiese desobedecido una orden directa de Dios de no someterse al enemigo y Satanás pues hubiera triunfado, porque hubiera hecho que el Hijo de Dios obedeciese a un mandato de él, violando algo que está escrito, y es que no tentarás al Señor tu Dios. Obviamente nuestro maestro no cayó en esa tentativa. El trabajo del enemigo es engañar, transgiversar lo que está escrito. Volvamos al tema principal, la transformación. Este rabino le demostró al maestro que aunque se puede educar un animal, el instinto cazador del animal va a relucir cuando vea a su presa. Esto se puede aplicar a la vida del ser humano. El ser humano cree que por ser moralmente correcto y vivir moralmente correcto dentro de una sociedad X, la que le ha tocado vivir, puede agradar a Dios. Repito, la ética y la moral son necesarios para que nosotros podamos vivir de una manera pacífica, para que no nos devoremos como animales. Por eso fueron creadas las leyes, para que las leyes regulen el comportamiento de cada persona dentro de la sociedad que le tocó. Pero la ética del hombre no está por encima de la ética de Dios. De hecho, la moral del hombre es mucho más amplia, la moral de Dios, perdón, es mucho más amplia, mucho más alta que la moral del hombre. Te voy a poner un solo ejemplo. Jesucristo dijo, todo aquel, está escrito, oíste que fue dicho, todo aquel que se acueste con una mujer y la haga suya, fornicó o adulteró. Sin embargo, yo os digo que todo aquel que observe a una mujer y la haga suya en su corazón, ya adulteró. ¿Qué está pasando aquí? La ética de Jesucristo está mucho más allá, mucho más alta que la ética y la moral del ser humano. Porque tú puedes acostarte con una mujer y hasta que no se descubra lo contrario, la ley dice que tú eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, en la ética y la moral de Dios, tú eres culpable desde el momento que tú haces tuya esa mujer en tu mente. ¿Por qué? Porque he aprendido, y así lo revela las Escrituras, que Jesucristo se va al origen de las cosas. Jesucristo no se va al hecho mismo ni al final del hecho mismo, sino que Jesucristo indaga el porqué de las cosas. Por eso la Biblia dice que Dios, hablando del apóstol Pablo, juzgará las intenciones de los corazones, ni siquiera el hecho mismo. Dios va a juzgar con qué intención tú hiciste las cosas. Por eso la ética y la moral de Dios a través de Jesucristo es mucho más alta que la moral del ser humano, porque en esta sociedad que estamos viviendo, para demostrarme a mí que yo me acosté con esa mujer,
tienen que haber testigos oculares o por lo menos una cámara que me vigile, demostrar los hechos, porque en la corte las palabras no bastan sino los hechos. Sin embargo, en la corte celestial, en la mente, en la jurisprudencia de Dios, desde que tú observas a una mujer y la haces tuya, para Cristo ya tú te acostaste con ella. O sea, Cristo viene a poner las cosas más, el asunto moral y el asunto de la ética, Cristo la eleva de manera abismal, porque ya tú no tienes que acostarte con una mujer para fornicar. Tú no tienes que acostarte con una mujer para ser un adúltero. Cuando tú texteas con una mujer, textos morbosos, palabras morbosas, y tienes pensamientos morbosos hacia una mujer o la mujer hacia un hombre, para Dios ya tú estás adulterando si estás casado o estás fornicando si aún no eres casada, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tenemos que entender, mi hermano, que la ética, repito, y la moral de Dios está por encima de la ética y la moral de las sociedades de hoy en día. Porque las sociedades, por ejemplo, las sociedades aceptan muchas cosas que a los ojos de Dios no están bien. Porque lamentablemente la sociedad que estamos viviendo tiene que ir moldeándose al ambiente y la circunstancia que nos están pasando. Esa es una de ellas, la que te dije. No, porque no es nada tener relaciones sexuales antes del matrimonio. De hecho, es bueno probar antes para saber si con la persona que me voy a casar, pues voy a tener buen sexo, buenas relaciones. Eso en esta sociedad es éticamente correcto, pero delante de los ojos de Dios eso se llama fornicación. Y el apóstol Pablo dice taxativamente que una lista grande de personas que no heredarán el reino de los cielos, una de ellas es los fornicarios y adúlteros, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, no es que la sociedad te permita hacer eso, es ¿qué dice Dios? Claro, eso es si tú vives de acuerdo a las escrituras. Si tú eres un pagano, si tú eres una persona que no tomas en cuenta a Dios para vivir, pues obviamente tú vas a hacer eso y tu conciencia no te va a acusar, el Espíritu Santo tampoco te va a reprender porque tú eres un hombre que no está dentro del reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo a los judíos que habían creído en Él: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de llamarse mi discípulo. Esto no es cuestión de que Jesucristo habla bonito, esto no es cuestión de que me encanta el mensaje de Cristo, esto no es cuestión de que me agrada Jesucristo, me agrada su filosofía de vida, me agrada su estilo de vida. Jesucristo a toda esa multitud que lo estaba persiguiendo, que lo estaba siguiendo donde quiera que iba, le pone las cosas claras. Todo aquel que no se niega a sí mismo, me toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Y esto crea un filtro ante esas personas que más adelante dicen: duras son estas palabras, ¿quién las puede soportar? Jesucristo dijo: el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay muchos de vosotros que no creen. Entonces Pedro, al ver que la multitud está siendo confrontada con estas verdades, una a una empiezan a alejarse de Jesús, empieza el filtro a hacer su trabajo. Pedro, al ver que la multitud se está segregando, se acerca a Jesús: maestro, duras son estas palabras, ¿quién podrá escucharlas? Jesucristo entonces le dice a Pedro: mira, si ustedes quieren irse también, vosotros pueden irse. Yo vine a hacer una obra y la voy a hacer por encima de quien sea. Entonces salen estas palabras de Pedro maravillosas que dicen: maestro, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hermano, el asunto de seguir a Cristo, de ser un discípulo, porque no estamos llamados simplemente a ser seguidores de Cristo, mis hermanos, estamos llamados a ser discípulos. Y hay una gran distinción entre seguidor y ser discípulo, porque tú puedes seguir a Cristo, te gusta el mensaje, te gustan las canciones muy hermosas, te gusta su filosofía de vida, pero cuando tienes que vivir eso que Jesús enseña, es ahí donde se separa el seguidor del discípulo, porque un discípulo en cualquier ámbito de la sociedad es aquel que hace lo que hace su maestro. Por ejemplo, los comunistas que siguen a Lenin, a Karl Marx,
siguen a Fidel Castro ya muerto, siguen a Hugo Chávez, el dictador, por ejemplo. Todo aquel que sigue un personaje histórico trata de emular ese personaje, trata de vivir como vivió ese personaje. Los que siguen al Che Guevara se dejan las barbas, usan su propia boina y tienen esa filosofía de vida que tenía el Che Guevara. Pero la mayoría de los que siguen al Che Guevara, si supieran en verdad la historia de este personaje, no lo siguieran tan fielmente. Los que siguen al Papa, los que siguen cualquier líder religioso, va a vivir de acuerdo a las enseñanzas de la persona que sigue. Es lo mismo con Jesucristo. Jesucristo dice: si no se niegan a sí mismos y toman su cruz, no son dignos de ser mis discípulos. Esto no es cuestión de que las palabras que yo les hablo son hermosas. No. Esto es cuestión de que Jesucristo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Es ahí donde se ve un verdadero discípulo de Jesús, donde se ve una persona que ha sido transformada de adentro hacia afuera. Por eso empecé con esta historia del gato. El gato estaba educado para comer a la mesa, pero no había sido transformado, porque desde que vio su presa, automáticamente salió de él su naturaleza de cazador, de donde viene su raza. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser Cristo en nuestras vidas? Es transformarnos de adentro hacia afuera. Y cuando Jesús tiene la conversación con Nicodemo en esa noche, Él le dice unas palabras muy importantes. Le dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo obviamente, se asombra y dice: ¿cómo un hombre ya siendo viejo como yo puede entrar al vientre de su madre? Jesucristo le explica entonces que el nacer de nuevo es como el viento que sopla de un lugar a otro. Tú lo sientes, pero no sabes de dónde viene y tampoco sabes de dónde va. Así es todo el que nace de nuevo. Es un nacimiento del cielo. Hay un nacimiento terrenal que tiene que ver con hombres. Es el nacimiento terrenal. Naces, creces, te reproduces y mueres. Pero hay un nacimiento que viene del cielo y viene a través de aceptar las enseñanzas de Jesús y vivir de acuerdo a esas enseñanzas. Cada vez que tú cumples un mandamiento escrito de la palabra, tú vas muriendo a aquello que está en contra de ese mandamiento. Te lo voy a explicar de otra manera. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, no robarás, y tú no robas, cumpliendo ese mandamiento de no robarás, tú vas muriendo a el hecho de querer robar. Tu naturaleza pecaminosa, que es la que heredamos de Adán, nos impulsa a hacer todo lo que es contrario a la ley de Dios. Porque cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, se rompe la conexión entre Dios y Adán y Eva. Se rompe esa conexión, y cuando se separan ellos de Dios, entonces todo lo que es pecado se apodera de ellos, porque ya la naturaleza divina que estaba en ellos, al no estar en ellos, no pueden ellos controlar el hecho de hacer lo malo. Por eso empieza la mentira, empieza el miedo, se esconden. Dice que: Señor, escuché tu voz y tuve miedo. Antes de eso ellos escuchaban la voz de Dios que se pasaba en el huerto y hablaban como hablamos tú y yo. Pero una vez se rompe esa conexión, entra el miedo, la cobardía, la mentira, el hecho de acusarse unos a otros. Señor, la mujer que me diste, Señor, la serpiente, etcétera. Eso se rompe. Entonces, cuando tú naces de nuevo, que es un nacimiento del agua y del espíritu, tú empiezas, al cumplir los mandamientos de Dios, a morir a aquello que es contrario a ese mandamiento. Repito, cuando tú lees no robarás y tú dices no voy a robar, aunque tenga el instinto, aunque tenga la necesidad, aunque tenga la oportunidad de hacerlo, cuando tú no robas, tú vas muriendo poco a poco a esa conducta pecaminosa que heredaste de Adán, y va naciendo y creciendo el hombre nuevo. Cuando tú lees, por ejemplo, no andará en chisme entre tu pueblo, y tú dices de ahora en adelante no voy a chismear porque soy un hombre nuevo, tú vas muriendo a esa conducta que los hebreos llaman el Yetzer Hara, o sea, la naturaleza pecaminosa, lo que me insta, lo que me empuja
hacer lo malo, cuando tú decides no hacerlo, tú vas muriendo esa naturaleza pecaminosa. Pero tú dirás, es que yo no puedo hacer eso porque es que eso me impulsa desde dentro. Déjame decirte que tú no estás solo. Para eso Jesucristo dijo, te voy a dejar el Consolador, el Paracleto en griego. Este Paracleto, llamado Espíritu Santo, no es más que un desprendimiento del mismo Dios. Por eso Jesús dice en Juan 17, mi Padre y yo moraremos en ustedes por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis amados oyentes y hermanos, no vino a hacerte brincar, no vino a hacerte saltar, no vino a hacerte vocear como loco con un micrófono en la mano. El Espíritu Santo, hermano, es demasiado sagrado para hacerte esas minimizades, esas cosas que no tienen sentido. El Espíritu Santo tiene un trabajo mayor que hacer en tu vida y es formar el carácter de Cristo dentro de ti. El hecho de que el Espíritu Santo sea derramado sobre los creyentes es para formar el carácter de Cristo. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera: hasta que crezcamos a la medida de la estatura de un varón perfecto, cuyo modelo es Cristo. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo en ti. Vino a matar la naturaleza pecaminosa, pero desde adentro hacia afuera. Vino a transformarte de tal manera que el que te ve dice, pero wow, fulano era el que peleaba, fulana era la chismosa, fulano era el que hablaba mentira, fulano era el borrachón. Ellos no entienden esa transformación. ¿Por qué? Porque primero Jesús explicó que es como el viento. Tú sientes su brisa, no sabes de dónde viene. O sea, así es todo aquel que es nacido de nuevo. Tú ves su conducta diferente. Tú ves el cambio diferente. Pero tú no entiendes qué ha pasado. Es que el Espíritu Santo está trabajando en esa persona. Es que el Espíritu Santo está cada día forjando un nuevo carácter en Cristo Jesús. Por ejemplo, mire que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se amoldeen a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En otra palabra, antes de ese versículo 2, el apóstol Pablo dice en el versículo 1, os ruego por la misericordia de Dios, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto verdadero. Entonces viene este versículo. No se moldeen a este mundo. Moldear es darle forma a algo. Si tú quieres darle forma a una lámpara, tú lo metes en un molde y entonces sale el diseño del molde, sea redondo, sea cuadrado, lo que sea. El apóstol Pablo dice, gente, hermanos, no se dejen moldear por el mundo actual o el sistema, sería en el griego sistema, cosmos, sistema. No te dejes moldear por el sistema que estás viviendo. Este sistema pecaminoso que lleva una vida desenfrenada, una vida totalmente ajena a Dios. El apóstol Pablo aconseja, no se dejen moldear por las modas, por la música, por la conducta, por las malas palabras, por la desobediencia. Cristianos, no se dejen moldear por el sistema que le ha tocado vivir. Yo siempre digo cuando estoy predicando en la congregación, cada hombre de Dios le tocó lo mismo que dice el apóstol Pablo. Vivir en un sistema que trataba de moldearlo de acuerdo a la conducta de ese sistema. Podemos hablar de una de las historias que más me encantan, una historia con más valor, con una riqueza espiritual maravillosa, y es la historia de José. José nace en una familia, en un seno de una familia riquísima, hablando de Jacob, sus hermanos, su esposa. Dios le da sueño, se lo cuenta a sus hermanos los odian, lo meten a un pozo, luego lo venden, Potifar lo compra. Lo interesante es, para no alargar la historia, es que José, el soñador, donde quiera que iba, era un cambiador de atmósfera.
José no se moldeaba al sistema que le tocó vivir, y aunque vivió en Egipto todo el tiempo de su vida, él tenía muy claro de dónde venía. Era un hebreo, era hijo de Jacob, nieto, bisnieto de Abraham, nieto de Isaac. Había una línea de una promesa que cargaba sobre sus hombros. Donde quiera que esté, sea esclavo, sea libre, sea en Egipto, José, tenía las marcas de su padre Abraham, Isaac y Jacob. De tal manera que tenía que cumplir los mandamientos de su Dios. Bueno, de hecho, cuando el faraón lo manda a buscar para interpretar los sueños, el faraón le dice: ¿eres tú el que puede interpretar sueños? Automáticamente José dice: no viene de mí, Señor, sino que el Dios que le sirvo es el que me da la interpretación. José le dio la gloria automáticamente a Dios y no se atribuyó para sí ningún mérito. ¿Por qué? Porque el tipo sabía, tenía raíces, estaba cimentado en la ley que su padre Jacob le había contado, quizá de su padre Isaac, quizá de su abuelo Abraham. José tenía los pies puestos en la tierra y su corazón puesto en el cielo. No se moldeó de acuerdo al sistema que le tocó vivir. Y por eso, mis hermanos, por eso pudo ser bendecido él, bendecido su casa, salvó toda una generación por el simple hecho de guardarse en una generación que se pierde. Luego el pueblo sale de su esclavitud a través de Moisés, y Moisés fue el gran libertador de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida. Fue el enlace, fue el intermediario, fue el hombre de Dios, fue el hombre que Dios utilizó para conquistar una tierra que le había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero hay otra historia interesante que me encanta también, es la historia de Ananías, Misael y Azarías, y de Daniel. Los nombres hebreos de estos jóvenes: Ananías, Misael y Azarías, junto con Daniel. ¿Qué quería hacer el sistema que le tocó vivir? El sistema babilónico. Lo primero que hizo el rey de Babilonia era tratar de borrar su identidad. ¿Cómo lo quería lograr? Cambiándole sus nombres. Y esto es poderoso, mis hermanos, porque en la cultura hebrea el nombre es muy importante, ya que el nombre representa primero propósito de vida. Cuando te ponen un nombre, tú vas a vivir de acuerdo a ese nombre. Por ejemplo, cuando Jesús nace, el ángel le dice categóricamente a María que el nombre del niño que iba a nacer era Yeshua o Jesús. ¿Por qué? Ese nombre significa Dios salva, el Eterno salva, y le da su propósito de vida, porque Él salvará a su pueblo. Entonces, el propósito de vida de Jesús vino, nació y murió para salvar a su pueblo Israel, y a través de su pueblo a todas las naciones, para cumplir lo que decía Génesis 12 del 1 al 3, que la simiente de Abraham, hablando de Jesús, no de Isaac, serían benditas todas las naciones. En la cultura hebrea los nombres eran muy importantes, porque los nombres también, aparte de propósito de vida, representan tu identidad. Tú tenías que vivir de acuerdo a esa identidad. Por eso la oración de Jabes. Jabes significa desgracia, porque cuando lo tiene la mamá, dice que nació en desgracia. Y Jabes ora a Dios por 4 cosas. Y una de ellas es para que le cambie el nombre de desgracia a bendición. La oración de Jabes, porque él entendía que si su nombre significa desgracia, toda su vida sería una desgracia. Entonces él oró a Dios y Dios le cambió el nombre, porque en la cultura hebrea, hermano, los nombres representan propósito de vida y también identidad. Entonces, ¿qué quería hacer Nabucodonosor con Ananías, Misael y Azarías? Cambiar su identidad. Por eso les puso Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel, como era el más sabio, el líder, según se veía, le puso el nombre de su dios principal, Belsasar. De ahí en adelante la Biblia les llama a Ananías, Misael y Azarías con los nombres que Babilonia le quería imponer. Recordemos que el nombre Babilonia significa confusión. Confusión, mis hermanos. En otras palabras, lo que quería el rey de Babilonia, que es lo que quiere el sistema, que es el sistema que gobernaba, era crear confusión entre estos jóvenes. Gracias a Dios, en el capítulo 1, versículo 8, Daniel declaró su futuro. Daniel
que significa Dios es mi juez, poderosísimo nombre, porque está diciendo que aunque el rey de Babilonia me cambie el nombre de Daniel, Dios es mi juez, a Belsasar, Dios pagano, al fin y al cabo quien me juzgue es Dios y conoce mi corazón. Por eso Daniel dice en el capítulo 1 versículo 8, propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Escúchame, la comida del rey no significa solamente los almuerzos, significa los regalos, los aplausos, las saludaciones. Daniel no quería nada que ver con todo lo que le estaba ofreciendo el rey de Babilonia. ¿Qué pasa? El rey levanta una estatua que es el símbolo del sistema babilónico. Y todo el mundo que estaba en esa nación conquistado, había otras naciones aparte de los hebreos, tenían que arrodillarse al son de la música que tocaron los músicos para honrar esa estatua pagana. ¿Qué pasa? Todos se arrodillaron menos Ananías, Misael y Azarías. Cuando ven estos tres hombres aquí, el rey de Babilonia lo que quiere es echarlo en un horno de fuego, pero hay una palabra poderosísima que yo siempre resalto en las predicaciones cuando hablo de esta historia. Y es que el rey de Babilonia dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no quieren inclinarse ante la estatua. Sepan que si no lo hacen, lo voy a echar a un horno de fuego. Entonces, mis hermanos, estas palabras poderosas de Ananías, Misael y Azarías, mire, ya hemos hablado de este asunto. Parece que varias veces le habían dicho lo mismo. Ya hemos hablado de este asunto. Y sepa, oh rey, que no vamos a inclinarnos ante esta su estatua, porque el Dios a quien servimos puede salvarnos de tus manos, oh rey. Pero si no nos salva, sepa, oh rey, que de ninguna manera nos vamos a inclinar ante esta estatua. Hermano, esto es poderosísimo. Hay batallas que se ganan con declaraciones de vida. Hay batallas que se ganan con declaración de la boca. Por eso dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Lo que venció a Goliat no fue la espada de David, fue la declaración poderosa que hizo. ¿Cuál fue? ¿Quién es este incircunciso que viene a desafiar los escuadrones de Israel? Cuando él dice quién es este incircunciso, tenemos que irnos al pacto que hizo Dios con Abraham, de que él lo bendeciría, y la señal de un pacto físico y espiritual sería la circuncisión del prepucio de todo varón. Dios se compromete que todo aquel que esté circuncidado, él lo iba a bendecir. Por lo tanto, David está diciendo, este tipo, aunque sea grande, aunque sea experto en batalla, no está circuncidado. ¿Qué quiere decir esto entonces? Por ende, no tiene el favor de Dios, y por eso David, antes de darle la pedra de la frente, ya había derrotado a Goliat con la declaración. Fue lo mismo que hizo Ananías, Misael y Azarías. Si Dios nos salva, lo creemos. Pero si no nos salva, igual Dios sigue siendo bueno, e igual morimos, pero no vamos a quebrantar la ley de Dios que dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y esto incluye dioses falsos. Pues nada, echaron estos muchachos al horno, lo calentaron 7 veces, el número perfecto de Dios, ahí no sabe lo que hizo. Y cuando dice que vio un cuarto ser, y este tenía semejanza a hijo de los dioses, estos muchachos por esa declaración salieron que ni los pelos, que es lo primero que se quema en un fuego, ardieron en ellos, mi hermano. No se amoldaron al sistema que le tocó vivir. Y así, mis hermanos, puedo buscarte varias historias más. Porque esta gente conocía a Dios. Cuando tú conoces a Dios, mis hermanos, no hay sistema que te haga moldear a una conducta que no le agrada a Dios. Entonces Jesús, cuando es incrustado en ti, de adentro hacia afuera, tu transformación es inevitable. Colosenses 3:5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza pecaminosa. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza pecaminosa y de la naturaleza terrenal. Lo explica aquí, porque nosotros, aunque estamos en la tierra, somos
de ciudadanía celestial. Y da unos ejemplos: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Dios, mis hermanos, a través de Cristo quiere transformar tu vida. No solamente quiere darte ética y moral. Eso tiene cualquier personaje de este mundo sin ser cristiano, sin ser servidor de Dios. Tú puedes, por eso cuando tú evangelizas y encuentras personas que dicen yo soy bueno, es verdad, moralmente son buenos, no roban, no matan, no hacen ningún tipo de maldad. Pero Pablo se la pone difícil porque Pablo explica que la salvación es por gracia, no por obras. Si fuera por obra, muchas personas fuesen salvas, porque en este mundo éticamente, moralmente viven una vida excelente. Pero si tú eres salvo por vivir ética y moralmente correcto en esta sociedad, entonces ¿para qué murió Cristo? Entonces quiere decir que ética y moralmente correcto vivir en esta sociedad no te garantiza una vida eterna. Por lo tanto, Cristo murió por algo más poderoso, y es para que para destruir de una vez y por todas eso que te impulsa a hacer lo malo, que aunque tú no quieres hacerlo, terminas haciéndolo porque eres esclavo del pecado y el esclavo no se gobierna. Entonces Cristo muere en la carne, sufrió los dolores, sufrió la angustia en la carne. ¿Para qué? Para que destruir por medio de la carne, por medio de la muerte, aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el enemigo. Ahora, una vez Cristo muere y resucita, le dice a los apóstoles: no se vayan hasta que sean revestidos, investidos del poder de lo alto a través del Espíritu Santo. Entonces, con el Espíritu Santo, tú tienes la capacidad de decidir, porque Pablo dice: hagan morir ustedes. El Espíritu Santo te va a ayudar. Jesús dijo: la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, Pablo dice: hagan morir en ustedes todo lo que es terrenal, todo lo que es de este hombre de la tierra, todo lo que es de la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Hagan morir eso. ¿Estás solo? No, el Espíritu está ahí para ayudarte, para recordarte: no hagas esto, porque la Biblia dice esto es así. Por eso Pedro dice que todo lo que hablemos sea conforme a las Escrituras, para que Dios sea glorificado en todo. Por eso Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es necesario conocer y estudiar las Escrituras, leerlas. Por eso Dios le dio la clave de la victoria a Josué. Josué 1:7 y Josué 1:9 dice: no te apartes de ella. ¿De qué? De mi ley. De día y de noche meditarás en ella, para que te vaya bien y todo lo que emprendas prospere. El secreto del éxito es no apartarse de las Escrituras. No apartarse de las Escrituras, leerla y practicarla, y decirle al Espíritu Santo: dame las fuerzas necesarias para cumplir. Fíjate que Dios le dice que sea valiente, no para matar gente, porque para eso cualquiera es valiente. Dice: para poner por obras mis palabras. Josué, Dios le dice: sé valiente para poner por obra mis palabras, porque yo sé que la palabra, cuando tú la lees, te confronta. Y al confrontarte, tú tienes que tomar la decisión de obedecer la naturaleza pecaminosa que le damos de Adán. Así que, mis hermanos, seremos transformados de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Lo que se ve afuera es el reflejo de lo que hay adentro. Y con esto termino. Usted ve la desnudez que hay en el mundo hoy en día, en la televisión, en las redes sociales. Tú vas a un supermercado y ves mujeres desnudas, hombres con pantaloncitos que no son adecuados para estar en medio. Eso habla de un vacío existencial, de un vacío del alma. Y se ponen esta poca ropa para que las personas lo vean, porque sienten que si lo ven se sienten admiradas, admirados. La gente tiene hambre de ser, porque están vacíos y quieren llenar eso con admiración. Jesús puede llenar ese vacío. Por algo la Biblia dice que vistamos modestamente y con vergüenza, con pudor y vergüenza.
Dios le bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Hasta un próximo video.